Con una inversión de 37 millones de dólares, MotoCorp construye desde este mes una planta de ensamblaje de motocicletas en Villa Rica, Cauca, a través de la cual se surtirán los mercados de Centro y Suramérica. 78.000 motos fabricarán al año y se estiman generar 2.500 empleos. Con la presencia del embajador de la India, Prabhat Kumar, el presidente mundial de MotoCorp, Prabhat, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, y el vicepresidente de Inversión de Proexport, Juan Carlos González, se realizó la presentación de la compañía en la ciudad de Cali. Llega a Colombia a generar empleo, a brindar oportunidades, a crear lazos. Siendo uno de los mayores fabricantes de motos del mundo y el mayor de la India. La compañía llega al país gracias a la gestión de Proexport Colombia, que tiene dentro de sus objetivos la atracción de inversión extranjera, que contribuye al crecimiento de la economía y la generación de empleos. Esta es una noticia nueva y adicional que se suma a varias anteriores de empresas de la India que están utilizando a Colombia como plataforma, no solo para ubicarse para el mercado doméstico, sino para aprovecharse y utilizar a Colombia como plataforma exportadora. Los tenemos en temas de tecnología, en desarrollo de software, en temas de TICs, en temas también petroquímico. Entonces digamos que es una cercanía que muestra que hay muchas oportunidades para las empresas de Asia-Pacífico ubicarse en Colombia y utilizarlo como plataforma de entrada a América Latina. La planta de Villa Rica es la primera fábrica de Hero que se construye fuera de India, lo que significa un importante logro para Colombia, al ser la sede elegida de la que será la más grande ensambladora y exportadora de motos en Latinoamérica y una de las inversiones más importantes provenientes de la India. Prabhat, presidente de MotoCorp, expone el significado del inicio de operaciones de la compañía en el país, así como las razones que tuvo su empresa para invertir en Colombia. It's a very historic day for Hero to start its construction for a factory in Colombia. This will be the first factory for Hero outside of India. Hero has been in Colombia for more than 20 years now, selling its products under the joint name of Hero Honda, selling them very successfully, and Hero knows Colombia is a very good market, very growing market, and by the end of this decade I expect the market size to go up to 1 million units here, and we definitely want a major chunk of that market. Also, we would like to use Colombia as a base to export to our other distributors in neighboring countries in Central America and also some other Latin American countries. Munjal destacó el apoyo y contribución de Proexport en la toma de decisión para que Hero haya escogido a Colombia y manifestó sus expectativas a futuro con la entidad. Proexport has been very helpful, very supportive for Hero for many years, and especially for Hero to come here and put up this factory. Proexport has been extremely supportive, and we expect Proexport to be extremely supportive going forward so that we can definitely mature our dreams here in Colombia.